En muchos problemas será conveniente descomponer una fuerza en sus dos componentes perpendiculares entre sí. En la figura de la izquierda, la fuerza se ha descompuesto en una componente F de X a lo largo del eje X y una componente F de Y a lo largo del eje Y. Ahí se forma un paralelogramo. El paralelogramo trazado para obtener las dos componentes es un rectángulo y las fuerzas F de X y F de Y se le llaman componentes rectangulares del vector F. Los ejes X y Y se pueden elegir a lo largo de las direcciones horizontales y verticales respectivamente, como se muestra en la figura en la izquierda. Sin embargo, algunas veces pueden seleccionarse en cualquier otras dos dimensiones. Lo único que se requiere es que sean mutuamente perpendiculares entre sí. Para determinar las componentes rectangulares, la fuerza debe pensarse primero que las líneas de construcción son perpendiculares y lo hemos llamado los ejes X y Y respectivamente. Los vectores unitarios que estén asociados al eje de las X lo hemos denominado el vector unitario Y y el vector unitario J. Así que el vector F se puede descomponer en las componentes en dos vectores, uno en la dirección del eje de las X y otro en la dirección del eje de las Y, y su forma vectorial está representado mediante esta forma. Así que la componente f de x, ahí se forma un triángulo rectángulo y la componente f de x será igual a f coseno de teta y la componente en y es f seno de teta. La dirección de este vector se determina por trigonometría, en este caso por la función trigonométrica, como tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, está dado por esta expresión. Y la magnitud de este vector también se halla por Pitágoras y es la componente de x al cuadrado más la componente f de y al cuadrado. Se aplican dos fuerzas en el punto B de la viga AB. Deseamos calcular la magnitud y la dirección del vector resultante usando componentes rectangulares. Para eso orientamos los vectores F1 y F2 en un sistema de coordenadas como se ilustra en la pantalla. Para calcular el vector resultante, la magnitud resultante y la dirección de este vector procedemos de la siguiente manera. Como F1 está en el cuarto cuadrante, descomponemos este vector en sus dos componentes, una componente horizontal y la componente vertical. Ahí se forman dos triángulos rectángulos. Considerando el triángulo rectángulo de abajo, F1, la componente en X, como es opuesto al ángulo de 60 grados, la función trigonométrica es seno. Entonces sería la hipotenusa, que es F1 por seno de 60 grados. Y la componente en Y, como es adyacente al ángulo de 60 grados, sería la función trigonométrica es coseno. De igual manera, el vector F2 está ubicado en el cuarto cuadrante, lo descomponemos en sus dos componentes. En la componente en X, que es F2 por seno de 40 porque está opuesto al ángulo de 40 grados, la función trigonométrica es seno, y la componente en Y, como es adyacente, es F2 coseno de 40. La suma de las componentes en R de X, vamos a tener la siguiente convención. Los vectores apuntando hacia la derecha serán positivos y negativos los que están hacia la izquierda. Al reemplazar los datos, la componente en X del primer vector y la componente en Y del vector está dado por esta expresión, teniendo en cuenta la regla de los signos, los vectores apuntando hacia la derecha positivo y a la izquierda negativo. Al reemplazar los datos nos daría que la resultante en X es 1.312 kN. La misma manera, la resultante en Y de los vectores, considerando positivo hacia arriba, como en este caso ambos van hacia abajo, sería negativo. Y es sumar la componente en Y del primer vector y la componente en Y del segundo vector con sus respectivos signos. Al reemplazar los datos nos daría que la resultante en Y es negativo. Como la resultante en X es positivo y la resultante en Y es negativo, esto quiere decir que al sumar estos dos vectores estarían ubicados en el tercer cuadrante. El vector resultante es reemplazar R de X y R de Y en esta expresión y nos daría este resultado. Y la dirección del vector es usar esta expresión. Al hacer los cálculos en la calculadora nos daría que el ángulo de 66 grados. El signo negativo se indica que está por debajo de la horizontal. Ejercicio número 2. El problema ilustra poste que está sostenido por dos cuerdas y me dan las tensiones correspondientes a cada una de ellas, pero no conocemos las direcciones. Un vector queda completamente especificado si se conoce su magnitud y la dirección. Por la geometría del problema, usando el triángulo a la derecha, la función trigonométrica para hallar el ángulo θ1 es la tangente, que es cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces θ1 es 30,96 grados. En forma análoga calculamos el ángulo correspondiente al vector
F2 que es de 38,65 grados. Una vez conocido la magnitud y la dirección de cada uno de estos vectores, procedemos a calcular las componentes rectangulares de cada uno de ellos. Para las componentes rectangulares, para F1 está dirigido hacia la derecha y para la componente en Y hacia la izquierda. Considerando el triángulo de abajo, la componente en X está asociada, como está enfrente del ángulo de 30,96 grados, la función trigonométrica asociada a ella va a ser el seno. Entonces la componente en X sería igual a la magnitud de F1 por el seno de ese ángulo. La componente en Y, como está asociado al cateto adyacente, es la función trigonométrica es coseno. Tenga en cuenta que el vector hacia abajo va a ser negativo y a la derecha es positivo. En forma análoga hacemos las componentes en X y en Y para el vector F2. La componente en X es asociado con la función seno porque está enfrente del ángulo, y la componente en Y, la función trigonométrica es con coseno. Ahora necesitamos hallar la suma de todas las componentes en X. Teniendo en cuenta que el vector hacia la derecha va a ser positivo, sumamos las componentes en X de F1 y la componente en X de F2 y nos daría como resultado ese valor que aparece en pantalla. Al reemplazarlo, vemos que la suma de las componentes en X de ambos vectores es negativo. Análogamente hallamos la resultante de las componentes en Y. Considerando los vectores hacia arriba es positivo, por supuesto, estos dos vectores tienen componentes negativos. Así que la suma de las componentes en Y de F1 y F2, al sumarlo, me va a dar como resultado esto. Como la suma de las componentes en X es negativo y la suma de las componentes en Y también es negativo, esto nos indica que la suma de esos dos vectores estaría ubicado en el tercer cuadrante. Para calcular este es el vector resultante en forma vectorial. Para calcular la resultante de la suma de esos dos vectores aplicamos Pitágoras. Elevamos la componente de X al cuadrado, la componente en Y al cuadrado, sumamos, le sacamos raíz cuadrada y nos da como resultado este. Para calcular el ángulo que forma el vector resultante con horizontal, usamos la función trigonométrica la tangente. Al reemplazar los datos nos daría que el ángulo que forma el vector resultante con la horizontal es de 66,98 grados. Ejercicio número 3. Se pretende sacar una estaca del suelo por medio de dos cuerdas como se muestra en la pantalla. Se sabe el ángulo que forma cada una de esas fuerzas con respecto a la vertical. Me piden determinar dos cosas. Primero, la magnitud de la fuerza P, para que cumpla una condición, que la resultante ejercida sobre la estaca sea vertical, esté dirigida hacia arriba. Y segundo, la magnitud correspondiente de la fuerza resultante de esos dos vectores. Ilustramos un sistema de coordenadas cartesiano los dos vectores con las direcciones asociadas con el eje de las y vamos a calcular primero la magnitud del vector P. Para eso leemos el enunciado y nos dice que debemos hallar P para que se cumpla una condición, que la fuerza ejercida sobre la estaca sea vertical. Esto quiere decir que la sumatoria de las componentes de ambos vectores a lo largo del eje X tiene que ser 0. Teniendo esto en cuenta y la notación de los vectores hacia la derecha positivo, sumamos las componentes de este vector P que va a la derecha y la componente en este vector de 120 que es hacia la izquierda. Como las proyecciones de esos vectores están asociados, están enfrente de los ángulos, la función trigonométrica asociada con ella es el seno. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en X para el vector P sería P seno de 30 y para 120 sería menos 120 seno de 25, y esto es 0 por las condiciones del problema. Al despejar P nos haría que su valor es de 101.428 newton. Conocido el valor de P, vamos a calcular la resultante a lo largo del eje de las Y. Ambos vectores están dirigidos hacia arriba y la componente de P a lo largo del eje de las Y está asociado con el vector coseno, con la función trigonométrica coseno, lo mismo que la de 120 grados. Al reemplazar los datos nos daría que la resultante de los dos vectores a lo largo del eje de las Y está dado por esta expresión. Para calcular la magnitud
de la resultante de estos dos vectores reemplazamos este valor conocido r de y acá, lo elevamos al cuadrado y le sacamos raíz cuadrada y ese valor nos daría 196.59 newton, que es el valor solicitado. Ejercicio número 4. Un carrito se desplaza a lo largo de una viga horizontal y está sometido a dos fuerzas como se muestra en la pantalla. Se sabe que el ángulo alfa es 25 grados y me piden calcular la magnitud de P para que se cumpla una condición, para que la suma o la resultante de las dos fuerzas que se ejerce sobre el carro sea vertical, y segundo, cuál es la magnitud correspondiente a esta resultante. Aquí se ilustra en un sistema de coordenadas los dos vectores y pretendemos calcular P con la condición de que resalta el problema de que la resultante de las dos fuerzas sea vertical. Esto quiere decir que la suma de las componentes de ambos vectores horizontal tiene que ser 0. Teniendo en cuenta esto, la sumatoria de las fuerzas en X hacia la derecha la tomamos positiva. Nótese que la componente en X del vector P es positiva y es asociado con la función seno porque está enfrente del ángulo de 25 grados, y la componente en X de 1600 newton es negativa y su componente en X está asociado con la función trigonométrica coseno porque está asociado al cateto adyacente. Al despejar P nos da como resultado ese valor que aparece en pantalla. Una vez conocido P, vamos ahora a hallar la sumatoria de las fuerzas en Y, considerando que ambos vectores en las componentes en Y es negativo porque están en el tercer y cuarto cuadrante respectivamente. La componente en Y de P está asociado con la función coseno, y la componente en Y de 1600 newton, la función trigonométrica que nos conviene aquí es seno porque está enfrente del ángulo de 15 grados. Al reemplazar todos estos valores nos da que la resultante en Y es negativo. Para calcular la resultante de los dos vectores reemplazamos en la expresión que aparece ahí resaltada y nos da como resultado que la suma de los dos vectores es ese valor y está dirigido hacia abajo. Ejercicio número 5. Se aplican dos fuerzas en el gancho de apoyo que se muestra en la figura. Se sabe que la magnitud de P es de 35 newton y me pide calcular dos cosas. El ángulo alfa requerido si la resultante de las dos fuerzas aplicadas en el gancho sea horizontal y la magnitud correspondiente de R. En la pantalla se ilustra el sistema de los dos vectores asociados a un sistema de coordenadas que comparten el mismo punto en común, y pretendemos calcular el valor de alfa con la condición de que la resultante sea horizontal. Esto quiere decir que la sumatoria de las componentes en Y de ambos vectores tiene que ser 0. Teniendo esto en cuenta y que la componente en Y del vector de 50 newton es positivo y la componente del vector de 35 newton es negativo, ahora determinemos la sumatoria de las fuerzas en Y. Los vectores hacia arriba van a ser positivos y los de abajo serían negativos. Ambos vectores, las componentes en Y, la función trigonométrica asociada a ella es el seno, y la sumatoria de las fuerzas en Y la suma de los dos es 0 porque las dos fuerzas aplicadas en el gancho debe ser horizontal. Al despejar nos daría que el ángulo es el que aparece ahí en pantalla. Ahora determinemos la sumatoria de las fuerzas en X, teniendo en cuenta que ambos vectores están apuntando, sus componentes en X están apuntando hacia la izquierda, van a ser negativos, y las funciones trigonométricas que tenemos que utilizar para cada uno de ellos es coseno porque están asociados a los ángulos adyacentes. El valor nos daría menos 73,216 newton. Para calcular la resultante en los dos vectores reemplazamos en esta expresión y nos daría que la norma de la resultante de esos dos vectores es el que aparece en pantalla. Ejercicio número 6. En la figura que aparece en pantalla se sabe que la resultante de las tres fuerzas es vertical. Conocido esta información, hallar el ángulo θ que forma el vector F1 y F2, el vector resultante de los tres vectores y la magnitud del vector resultante. La resultante de estos tres vectores está dado por la expresión que aparece en pantalla, por la condición del problema, como
La resultante de las tres fuerzas es vertical, quiere decir que la sumatoria de las componentes en X de los tres vectores tiene que ser 0. Teniendo en cuenta la notación de que el vector hacia la derecha es positivo, solamente hay dos vectores que tienen componente en X, que es F1 que es positivo y la componente de F2 que es negativo porque está en el cuarto cuadrante. La componente en X de F1, la función trigonométrica asociada a ella es coseno, y la función trigonométrica de la componente en Y asociado con el vector F2 es seno porque está enfrente del ángulo. Teniendo en cuenta esto, al despejar el valor del ángulo, nos encontramos que el valor de θ es ese que aparece en pantalla. Una vez conocido el valor de θ, para calcular la resultante hay que hallar la suma de las componentes en Y. En este caso los tres vectores tienen componentes en Y. F1 y F3 van a ser positivos y la componente en Y de F2 es negativo, teniendo en cuenta cuándo debe ser seno y cuándo debe ser coseno. Estos resultados están mostrados en esta relación, y al hacer toda esta suma el valor de la componente en Y me va a dar negativo, que es el que aparece allí en pantalla. El vector resultante está dirigido hacia abajo. Para calcular la norma de ese vector sería el valor absoluto de esta cantidad, que sería 2.539 newton. El ejercicio número 7. En la figura se encuentran cuatro vectores. Sus diagramas de cuerpo libre están mostrados ahí. Las unidades en X y en Y son newton, y me piden calcular el vector F4 si la suma de esos cuatro vectores es 0. Entonces, de acuerdo a la condición del problema, F1 está en el primer cuadrante, sería 2i más 1j. F2 está en el segundo cuadrante, la componente en X negativo y la en Y es positivo y está dado por esa expresión. F3 está en el tercer cuadrante, X negativo y la componente en Y también es negativo. Y F4 está en el cuarto cuadrante y esta es la que necesitamos calcular. El problema dice sume los cuatro vectores y el resultado de esos cuatro vectores me debe dar 0 porque el problema nos plantea que la suma de ella es nula. Al sumar esos vectores y al reemplazar los valores que ya calculamos ahorita y despejar apropiadamente el valor de F4, nos daría lo que aparece en pantalla.